Bueno, entonces decíamos que íbamos a derivar esta función compuesta. En lugar de decir arco tangente de x, como en este caso, me pusieron ahí en la x me pusieron toda una función ahí. Entonces una función compuesta. Del mismo modo, lo mismo voy a derivar usando la regla, ¿sí? Que es 1, hagan de cuenta que es una x gigante, 1 más esa x gigante, que reemplaza a la x, y elevado al cuadrado, esa x gigante va elevado al cuadrado, o sea, todo esto va a la vez elevado al cuadrado, y por la derivada de esa función que tendría que haber sido una x, pero me pusieron ahí una función, por la derivada de esto. Esta función se parece a la función e a la x, exponencial e a la x, que su derivada es la misma, es la x. Entonces acá sería lo mismo, sería e elevada, hacen de cuenta que esto es una x gigante, e elevada a la x al cuadrado. Por la derivada del argumento, porque no dice e a la x, dice e a la función, bueno, va por la derivada de esa función. Esa es la famosa regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces e a la x, la misma, por la derivada del argumento. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe. Bueno. Vamos repasando un poquito, refrescando eso, que seguramente hace rato que no estaban haciendo derivada. Vamos a repasar un poquito la derivación logarítmica. Ustedes la van a identificar a este tipo de derivadas, porque van a ver que siempre la estructura que suelen tener estos son funciones que están elevadas a otras funciones. Esta es digamos, la manera de identificar que una función, que van a utilizar este método de derivación logarítmica, ¿sí? Este procedimiento que siempre vamos a hacer, ¿sí? Entonces ustedes van a identificar que están en presencia de una derivación logarítmica porque van a tener una función, en este caso x, por ejemplo, elevada a otra función, ¿sí? Que no es lo mismo decir, digamos, 2 a la x. Esto sí, tengo tabla, porque esto tengo tabla a la x, tengo tabla, es distinto a que acá, ahí donde está el 2, me pongan una función, bueno, ahí ya estoy en presencia de una función logarítmica, ¿sí? Ahí me pusieron una función, no un número, no una constante, sino una función, ¿lo ven? Bueno, entonces, para derivar este tipo de función se utiliza un procedimiento, ¿sí? Usamos un procedimiento para derivar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso que vamos a hacer para derivar, tenemos que hallar supuestamente y', ¿verdad? La derivada. Vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros. Neperiano, convenientemente siempre usamos el logaritmo neperiano. Aplicamos logaritmos neperianos en ambos miembros. ¿Sí? Acá, logaritmo de y logaritmo neperiano también de toda la función esta que tengo. Bien. Y ahora, acá tenemos, por propiedades, chicos, por propiedades los logaritmos, entonces ya lo hemos repasado, ya dijimos, hablamos de esto, que el exponente, el logaritmo de una potencia, el exponente puede bajar multiplicando, ¿verdad? El exponente baja multiplicando, por lo cual este exponente yo lo puedo bajar. ¿Por qué? Por propiedades de los logaritmos. Entonces baja el exponente multiplicando. Y queda el logaritmo de x por logaritmo de x. Esto es una potencia, ¿ves? Como esto. Baja y multiplica acá. Bueno, una vez que hemos bajado el exponente, ahora vamos a derivar en ambos miembros. Inclusive este procedimiento, ¿por qué un procedimiento? Porque siempre hacemos lo mismo, es mecánico. Siempre se hace lo mismo. Sería paso 1, aplico logaritmo en ambos miembros. Paso 2, baja el exponente multiplicando. Paso 3, derivo la ecuación. Derivo en ambos miembros. Vamos a derivar en este miembro. Se deriva normalmente, ¿no? Todo normalmente.
Acá hagan de cuenta que cada vez que derive van a multiplicar, cada vez que deriven una y, hagan de cuenta que van a poner por la derivada de y' siempre. Cada vez que deriven una variable y, van a poner por y'. ¿Sí? ¿Cuánto la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x? Y la de y es igual, será 1 sobre y, por la derivada de y'. ¿Sí? O sea, cada vez que derivo una y, es automáticamente por y' siempre. Bueno, en el segundo miembro, cuando vengo a derivar, veo que tengo el producto de funciones. Tengo que usar la regla del producto. O sea, la derivada del producto. Sería la primera función derivada, de acuerdo a lo que dice la regla, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar y por la segunda función derivada. Ahí está. ¿Ven? Y fíjense ustedes que acá está lo que me pedía, ¿qué es lo que estaba buscando yo? La derivada de y, eso. Ahí está, miren. Solo me restaría pasar esta y que está dividiendo, lo paso multiplicando y listo. Miren, en este caso, no es obligación, pero si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso, estos dos términos son semejantes, ¿no? Son iguales. Es como decir, pera más pera, 2 peras. ¿Ves que son dos expresiones iguales? Así que pueden poner, hagan de cuenta que hay un 1 y un 1 acá. Sería 2 veces 1 sobre x logaritmo neperiano. Si quieren, si no lo dejan así, no hay drama. ¿Me entienden por qué? Entienden, ¿verdad? Porque son iguales, son la misma expresión. Este y que divide pasa multiplicando y la idea sería que la expresión de la función derivada quede todo en términos de x. Entonces vamos a reemplazar, ahí donde tengo y voy a sustituir, reemplazar por a que era igual y. Voy a poner acá de nuevo lo mismo, voy a copiar la misma función porque no tengo espacio ahí. A ver si quieren voy a poner 2 por 1, 2. Hagan de cuenta que tengo un 1 acá, ¿no? 2 por 1, 2, 1 por x. Para que quede más abreviado. Y, la función y es la función dada, la función original. Sustituyo. Repito, esta función es lo que tienen que siempre es mecánico, siempre se hace lo mismo, ¿ves? Y ahí termina. ¿No? Esa es la derivada de la función esta. Siempre utilizamos acá como un método, ¿no? Como un desarrollo por tratarse de una función que tenemos una potenciación donde la base es una función y el exponente es una función. Ahí es cuando usamos la derivación logarítmica. A ver, voy a hacer uno que es un poquito más complejo. Me parece que este va a ser un poquito más largo. Pero bueno. Dice x elevado a la x. X elevado a la x. Así. Vean ustedes que tiene la forma, ¿sí? Esta es la forma como la estructura que tiene que tener, ¿no? La base es una función y el exponente otra función. ¿Lo ven? Entonces ahí tengo que usar derivación logarítmica. No hay, si voy a las tablas no voy a encontrar esta derivada, no hay. No hay función derivada de función a la función. Como no hay reglas de derivada, ¿qué hay? Hay un método, hay un procedimiento para hallar la derivada. No hay fórmulas para esto. Para esto no tengo fórmulas. No tengo tabla de derivada para esta función. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿cómo era? El paso 1 era... Recuerden que tenemos que hallar la derivada, ¿no? Tengo que hallar y'. Paso 1.
aplico logaritmo neperiano en ambos miembros de la función. Aplicamos logaritmo neperiano. Bien, paso 2, baja la función, el exponente baja, eso es por propiedades de los logaritmos. Baja el exponente. Ahí está. Paso 3, derivo la función en ambos, la ecuación en ambos miembros. La derivada del logaritmo neperiano de i es 1 sobre i, inmediatamente va siempre multiplicado por la derivada de i, que es i'. Digamos que el lado izquierdo siempre queda del mismo modo, esto siempre queda así. Bueno, y ahora tengo un producto de función, derivo usando la regla del producto, que dice, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? De la primera función derivada, que sería 1, no pongo nada, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, y por la derivada de la segunda función, que sería 1 sobre x. Listo. Y ahora, ese i' que está ahí, tengo que despejar la derivada. Este i que divide va a pasar multiplicando. Acá si quieren podemos simplificar, no hay drama, para que quede más abreviado, más resumido, más simplificado. Esto sería por i. Pero como i es igual a la x, nuestra derivada, como i es x a la x, quedará x a la x. Ahí está. Vamos a repasar un poquito las derivadas de funciones implícitas. Chicos, las funciones, o sea, esto se llama derivación implícita porque la derivada, porque la función es implícita. ¿Qué quiere decir que una función es implícita? A ver, implícita es cuando ustedes no tienen la función expresada en forma explícita. Todas las funciones que hemos dado hasta acá, ustedes veían que la función decía i igual o f de x igual a algo, ¿no? O sea, estaba en forma explícita. Tenían como despejada la variable dependiente. ¿Ve? La i o la variable dependiente estaba siempre despejada. I igual a algo, f de x igual a algo, g de x o h de x igual a algo. O sea, la variable i, la variable dependiente siempre estaba despejada, ¿sí? Eso es, entonces, esto es una función explícita. Y vamos a decir que es implícita cuando ustedes no tienen la expresión despejada. O sea, no aparece la función, no aparece la i despejada. No sé, por ejemplo, algo así. Fíjense ustedes acá, yo no tengo la variable i despejada, ¿lo ven? Entonces esto sería una expresión implícita. Si no tengo la variable dependiente despejada, sería implícita acá, ¿sí? Y miren acá, ve acá, no tengo la letra i, la variable dependiente no está despejada. Por eso es que la función es implícita, por lo cual la derivación se llama implícita, porque la función, digamos, la expresión está expresada en forma implícita, ¿entienden? Por eso se llama así. Bueno. Y acá también vamos a tener un procedimiento, lo mismo que pasaba antes. Acá he borrado algo que es importante, esto es importante porque es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de derivada es toda la expresión, toda la ecuación expresar de este modo, quiere decir igualar a cero. Lo primero que vamos a hacer va a ser esto, ¿sí? Vamos a igualar toda la función a cero. Y luego vamos a usar esta reglita que está acá, que ya lo vamos a explicar. Entonces, igualamos la función a cero. Pasamos todo a la derecha o a la izquierda.
para donde ustedes quieran. Esto también, lo lindo que tiene este tipo de derivadas, que es mecánico. Siempre hace lo mismo. Hasta pueden anotar los pasos. Paso 1 igual a 0. ¿Sí? Siempre se hace lo mismo. Pasamos todo, dijimos, a la izquierda o a la derecha. Eso ya lo manejan ustedes como quieran. Igual a 0. ¿Sí? Igualamos toda la ecuación a 0. Bien, el paso 2 ahora es aplicar esta regla que está acá. ¿Qué es lo que me dice acá? Fíjense que lo que tengo que hacer, si ustedes observan acá, es un cociente, ¿no? Un cociente. Esto quiere decir que tengo que encontrar la derivada de la función respecto de x. Voy a derivar la función respecto de x. Eso lo podemos hacer por acá, si les parece. Vamos a poner por acá. Esto es como una cuenta auxiliar, si se quiere. Entonces vamos a hallar esto, la derivada de la función respecto de x. ¿Cómo es eso, chicos? Vamos a ir derivando la función esta, vamos a tomar la ecuación esta que hemos igualado a 0 y vamos a ir derivando normalmente, ¿sí? Todos vamos a derivar normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta ecuación se deriva normalmente con las reglas que conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean la letra i, la variable i, la i se comporta, chicos, como un número más, como una constante. Hagan de cuenta que ahí, acá corrijo una cosita, nadie se dio cuenta. Acá es por, ¿no? Ahí es por, este es por. Es por. Bueno, les decía que la letra i, entonces, es como un número más, como una constante. Entonces hagan de cuenta que acá dice, supongamos 6, o 8, 9. La i es una constante más. Entonces acá es un número, de 5 al cuadrado, ¿eh? Hagan de cuenta que la i es un número más. Entonces derivan normalmente con las reglas, todas las reglas que ustedes han estudiado hasta acá, todas las reglas, y cada vez que vean una i se comporta como una constante, como un número más. ¿Sí? Bueno, entonces voy derivando. Acá, por la forma que tiene la expresión, veo que voy derivando cada término. Entonces voy a derivar, empiezo con este término. A ver, si la i, acá tengan cuidado, esta i se comporta como una constante más, es como si ustedes tuvieran, digamos, como si la expresión estuviera de este modo. Porque si es una constante, si es un número, sería así, ¿lo ven? De ese modo. Entonces vengo a derivar este término. Quiero que me guíen, que me sigan acá. Entonces, si es una constante, si es un número igual que 2, ¿cómo derivo esto? Bueno, derivo, va a ser 2 multiplicando, ¿sí? Derivo normalmente, los números se multiplican con números, lógicamente. Queda la i, que no lo puedo multiplicar. Si i se comporta como un número, como una constante, pero como no conozco su valor, no lo puedo multiplicar, lo dejo así. Y bajamos el exponente, todo igual como ustedes saben, el resto 1 y queda así. ¿Me entienden? Entonces, la derivada sería de este término, quedaría así. 4i por x. ¿Sí? ¿Entienden? Porque la i se comporta como un número. Hagan de cuenta que un número más. Si quieren de entrada lo ponen, si se marean, o sea, si por ahí se pierden, pueden ponerla ahí acá adelante, agruparlo con el número porque como la i es como un número más, como una constante, lo pueden poner ahí si quieren. ¿Sí? Si por ahí si no lo siguen, lo pueden poner acá adelante. O hacen esta cuentita así como una cuenta auxiliar ahí que les sirva a ustedes. Bueno, entonces la derivada de este término queda de ese modo. Yo lo voy haciendo, yo lo voy a ir como desglosando, haciendo por separado para que lo vean, ¿eh? Así como estudiando, para que lo vayan bien. Vamos con este término. Recuerden que esto es un número más, así como el 2 es un número más. Entonces si quieren lo pueden poner de este modo. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Es un número más. Esto es un número, todo esto es una constante, todo es un número. El número es una constante, la i es una constante, ¿sí? Al cuadrado es una constante. Entonces, ¿cómo la derivada de esto? Si tengo el 1, ¿cómo se deriva esto? El 1 pasa multiplicando, y queda igual, quedaría 2i al cuadrado. Le restamos, acá, ¿cómo es la derivada de esto? Queda 2i al cuadrado solo, ¿verdad? No resto 1 porque me da 0. O sea, esto es como derivar, chicos. Si les digo a ustedes, deriven esto, ¿ustedes qué van a decir? La derivada de una constante seguida de la x es 5, ¿o no? Porque esto es 1 y 1 menos 1 de 0 se va a la x. Bueno, acá pasa lo mismo.
Entonces, baja el 1, se resta 1, esto se va directamente porque 1 menos 1 es 0. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, esto es como que estaría derivando una función que tiene esta forma. ¿Ves? Así, la constante de la derivada de una constante seguido de una x es la constante. Esto es una constante. El 2x cuadrado es una constante. Entonces la derivada de esto es la derivada de 2i al cuadrado por x es 2i al cuadrado. Ahí está. Menos. Vamos con la segunda. Este ya es más fácil porque esto acá no tengo i, o sea que derivo normalmente. La derivada de 3, de menos 3i es menos 3. Derivan usando las reglas, o sea, lo que ustedes ya conocen. Y si vamos acá, y si decimos que la i es una constante, esto es como tener 2 por 5, 2 por 8, 2 por... Esto es un número, una constante. Esto es una constante multiplicado por una constante, es un número. Un número por número es un número. Y la derivada de un número es 0, o sea que no pongo nada. ¿Para qué voy a poner 0? ¿Bien? Y así como queda. Entonces esto sería la derivada de f de la función respecto de x. Miren esto que está acá. ¿Bien? Y ahora a continuación vamos a derivar la función respecto de y. Lo mismo que hicimos antes. Ahora al revés. Ahora, ¿quién es constante? ¿Quién es constante? Como estoy derivando la función respecto de y, la x es una constante. Cada vez que veo una x, hagan de cuenta que es un número, se comporta como un número. ¿Sí? Entonces, acá está la ecuación. ¿Sí? Esto es un número. Hagan de cuenta que dice 2 por 5 al cuadrado. La x es un número más. Acá la x es un número más. Hagan de cuenta que dice 2 por 3. La x es un número. 3 por, no sé, por 8. La x es un número más. La única variable acá, la única letra que ustedes tienen que ver acá es la i. Lo demás es número, constantes. Bueno, entonces vamos derivando. Entonces, si esto es una constante, ¿cómo derivo? Esto se parece a la derivada de esta función. ¿Cuánto es la derivada de c de x? De la constante es c, ¿verdad? Es lo mismo, si esto es una constante y esto es y, la derivada va a ser la constante. ¿Estamos de acuerdo? Es como tener derivada de 7x es 7. Porque todo esto es una constante. Vamos por acá. Esto también, la x es una constante, el 2 es una constante. Entonces bajaría. Lo copio acá, lo voy desglosando para que lo vean. Entonces quiero derivar esta función, donde esto es una constante. Entonces baja el 2 y multiplica, pero al multiplicar lo puedo multiplicar por el número este. No por la x, porque no sé cuánto vale x, pero sí puedo multiplicar por el 2. Entonces sería 2 por 2. Como x es una constante, lo dejo así como una constante. Al exponente le resto 1, queda así. Y esta es la derivada entonces de este término. Copiamos acá, más. La derivada acá, estamos diciendo que x es una constante, es un número. Esto como que tengan que derivar un número, una constante, todo. No hay variable i acá, entonces la derivada es 0. Toda esta derivada es 0, que no ponemos nada, no hace falta poner nada. Y acá, bueno, esto es simple porque no tengo x, o sea que es una derivada común, ¿sí? Derivo normalmente. La derivada de 2i es 2, porque es como la derivada de una constante seguido de la variable i, c, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos este cerito, pongamos el 2 nomás. Bueno, listo, ya pasó la parte compleja de esto y ahora expresamos nuestra derivada. Es solamente copiar, cortar y pegar nada más. La derivada de nuestra función, mi prima, es igual. La derivada de la función respecto de x, que es todo esto así como está, lo copiamos. Si quieren pueden poner x por y, como quieran, es igual. En el denominador, la derivada de la función respecto de y. Ahí está. ¿Lo ven? Listo.
Un pasito más que se puede hacer, yo creo que los profes lo hacen, es, como hay un menos acá adelante, podemos cambiar el signo ya sea arriba o abajo, no en los dos, ¿no? O cambio arriba o cambio abajo, no puedo cambiar en las dos partes, ¿sí? Numerador o denominador, cualquiera, vamos a cambiar arriba. Todos los signos quedan cambiados. Y en el denominador conservamos los signos. Ustedes elijan dónde. Ahí está. Y ahora sí, esta es la derivada de nuestra función implícita. Este suma o menos, que más, es suma porque quedó menos, era menos y con el menos se hace más. Ahí está. ¿Lo ven, chicos? Entonces este es el procedimiento que vamos a seguir en este tipo de derivadas que son funciones implícitas. Se hace este proceso, es mecánico, siempre se hace lo mismo.